Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola chicos, bienvenidos a la 10ª clase de biología. Les pido enormes disculpas por el atraso. Tuve un pequeño inconveniente con el transporte público y me voy a abstener todo comentario. Pero lo importante es que logré llegar, un poquito agitado, pero vamos a hacer la clase igual de todas maneras. Ojalá hayan descansado harto este fin de semana largo. Ojalá hayan agarrado harta energía para este camino que les queda, que ya es muy poquito. Y hoy día vamos a empezar otro de los ejes y uno de los más importantes del módulo común. Y lo importante es que traten de poner la mayor cantidad de atención posible. Y este eje es variabilidad, herencia y evolución. Y en el módulo común nosotros nos vamos a fijar fundamentalmente en lo que es variabilidad, que ya lo vimos con lo que es la meiosis y algunos conceptos que vamos a introducir hoy. Y también vamos a hablar acerca de los mecanismos de herencia, que es lo importante. ¿Ya? Así que vamos a empezar al tiro, hablando acerca de las dos grandes mitades que vamos a tener en la clase. En la primera mitad nos vamos a dedicar a hablar acerca de variabilidad y herencia. Y la segunda parte nos vamos a dedicar a hablar de enfermedades genéticas. Puntualmente vamos a hablar de enfermedades genéticas que son de importancia para la PSU. Entonces vamos a partir al tiro para aprovechar el tiempo que nos queda. Vamos a partir hablando de especie. Y recuerden que cuando nosotros hablamos de una especie en biología, nos estamos refiriendo a organismos que comparten rasgos morfológicos entre sí, y lo más importante es que tienen un número cromosómico que los caracteriza. Como hacía el ser humano o el Homo sapiens sapiens, lo caracteriza un número cromosómico de 46. Entonces, la gracia de las especies como tal es que también pueden cruzarse y generar descendencia fértil. Esas son características que hacen a las especies constituirse como tal. Lo importante es que cada género en biología, en las clasificaciones taxonómicas, puede tener muchas especies dentro de ello. Y es por eso que existe la gran diversidad biológica en el planeta Tierra. Pero no podemos hablar de especies sin dejar de hablar de un híbrido. Puesto que, como estamos hablando de organismos que son capaces de reproducirse, un híbrido es un organismo que es infértil y es generado a través del cruce de especies diferentes, que son similares, pero son diferentes. Y yo les traje algunos ejemplos, como por ejemplo el tigón o tigrón, el ligre, la mula, el burrallo, etc. Les voy a mostrar ya las fotos que son bastante interesantes. Y la gracia acá es que tienen genes que no tienen homólogos algunos, pero otros no tienen homólogos. Por lo tanto, algunos genes se van a expresar siempre, sin tener otro que los regule. ¿Ya? Por lo tanto, esto es lo que les quería mostrar. Acá tienen distintas imágenes. Por ejemplo, acá tienen un tigón o un tigrón. Y abajo tienen un ligre. Si se fijan, son rasgos que ustedes conocen de un león, pero tienen las rayas de un tigre, y este tiene una cara, una facie muy parecida a lo que es una leona, pero con colores o con distribución de color de un tigre, y además son mucho más grandes. En particular este, que es un ligre, es uno de los felinos más grandes que existen. Sin embargo, recuerden que son híbridos. Así como este tenemos, por ejemplo, el cebroide, que es una mezcla entre burro y cebra, y tenemos también, por ejemplo, esta mezcla que es entre un potro y una asna. Si se fijan, tiene rasgos como de pony, pero tiene también rasgos que son característicos de los burros. Esta especie, por supuesto también se me olvida la mula, que está acá arriba. La característica de esas especies es que son infértiles y no pueden generar, de esos organismos no pueden generar descendencia, por lo tanto no se consideran especies, sino que son organismos aislados que son híbridos.
Ahora, entrando al concepto de variabilidad, lo importante acá es que cuando hablamos de variabilidad nos estamos refiriendo a cambios. Y estos cambios son generados por distintos factores, pero antes de hablar de estos factores tenemos que entender cómo funciona esto, y por eso tenemos la imagen de un cariograma, algo desordenado, y tenemos la imagen de una flor y de su color principalmente, y también tenemos estos dos perritos Shar-Pei de un color té con leche y un color negro. Esto significa que nosotros tenemos todo un conjunto de genes propios de un organismo que recibe el nombre de genotipo. Mientras que el fenotipo nos referimos a la interacción del genotipo con el medio ambiente para poder expresarse. Por lo tanto, el genotipo viene a ser lo que es esta representación del cariograma o un mapa citogenético, y el fenotipo vendría a ser el color de esta flor que está determinado por ciertos genes que interactúan con el medio ambiente, al igual que el color de estos dos perritos. Lo importante cuando hablamos de variabilidad es que nosotros podemos generar cambios en el genotipo que van a tener repercusiones en el fenotipo. Y este tipo de cambios puede ser generado dentro de una misma especie, a lo que nosotros nos referimos con variabilidad intraespecie, que es la que nosotros vamos a estudiar, y también nosotros podemos lograr obtener variabilidad con organismos que salen del lugar donde viven y se mezclan con otras especies o se pueden mezclar con otros organismos similares a ellos. Por lo tanto, la que nos interesan ahora es la variabilidad entre especies, que es generada por mecanismos que nosotros ya repasamos. Como preguntan en el chat, lo importante es que cuando nosotros hablamos de perro, por ejemplo, cuando hablamos de gatos, cuando hablamos de otro tipo de animales o de otro organismo, estamos hablando de especies. Pero una raza es distinto al concepto de especie, puesto que pueden haber diversas razas dentro de una misma especie, y por eso se pueden cruzar distintas razas. Por lo tanto, esta ecuación que está acá es sumamente importante, que es el fenotipo es igual al genotipo más el medio ambiente. Entonces, cuando hablamos del sexo como variabilidad, hay cosas que son bastante importantes. Recordemos que el sexo es proporcionado por el par sexual, que en los seres humanos es el cromosoma X y el cromosoma Y, que genera dos características fundamentales. Una es el dimorfismo sexual que existe, que es la diferencia de características sexuales secundarias entre los sexos femeninos y masculinos, y se da en una serie de organismos, como por ejemplo un punto notable es el pavo real, que el macho tiene una serie de colores y elementos para poder cortejar a la hembra, y la hembra no los tiene y es mucho más simple en cuanto a su coloración y al cuán llamativos son. Esto tiene fines con el tema de lo que es el cortejo. Y algo importante también es que el sexo permite el efectuar un proceso que se llama gametogénesis. Y la gametogénesis, recordemos, es la síntesis de gametos, tanto femeninos como masculinos, y lo importante acá es que la gametogénesis tiene dos eventos de variabilidad dentro de lo que es el contexto de la meiosis. Recordemos que es el crossing over y la permutación cromosómica, que son los que generan la variabilidad intraespecie, y eso es una de las maravillas evolutivas que existen hoy. Cuando hablamos de raza, nos referimos a distintas características morfológicas de una especie que genera subdivisiones al final. Por eso nosotros, pese a que existen una serie de debates de índole cultural, social y humanitaria, cuando hablamos en términos estrictamente biológicos, tenemos que hablar de razas humanas, puesto que existen grupos de seres humanos que tienen rasgos morfológicos propios de un determinado grupo. Ahora, en biología, hablando de términos del ser humano, también podemos incluir, y sería conveniente incluir el término etnia, puesto que el ser humano tiene características culturales y sociales que no tienen los otros animales. Por otra parte, tenemos acá, por ejemplo, las razas de gatos, que podemos ver con fenotipos característicos de cada uno, sin embargo todos siguen siendo gatos. Y acá podemos ver distintas razas de perros, que tienen todos rasgos fenotípicos propios de cada raza, sin embargo todos siguen siendo perros. Y por eso pueden existir razas puras y razas mezcladas, originando nuestros queridos quiltros. Ahora, nosotros estamos hablando acerca de la generación de variabilidad en organismos que tienen reproducción sexual. Sin embargo, existe también variabilidad en organismos que son asexuales o que tienen reproducción asexual. Y esto se lleva a cabo principalmente por mutaciones, que no siempre las mutaciones son deleterias, eso tienen que tenerlo en mente. Y estos organismos, por ejemplo, las bacterias que se reproducen por fisión binaria, pueden adquirir características por mutación de su material genético o por la incorporación de ciertos fragmentos de DNA que son conocidos como plásmidos.
y eso le otorga características nuevas y genera cepas nuevas que pueden estar o tener mayores probabilidades de estar mejor adaptados al medio ambiente. Ya, entonces, ahora vamos a empezar a hablar acerca de los mecanismos de herencia, pero tenemos que hablar un poco de genética antes. En lo personal, a mí me gusta más la genética molecular, puesto que es la genética que se utiliza hoy en día y es la genética que más se está estudiando en los distintos aspectos científicos. Sin embargo, la genética clásica es la que nosotros vamos a estudiar ahora, que habla acerca de probabilidades y comportamiento. La genética, como definición, es una ciencia que estudia la dinámica de los genes y su manera de heredarse. Es sumamente importante, puesto que hoy en día no existe aspecto de la biología que no tenga que ver con genes. Gracias a la genética hemos podido clasificar organismos que antes, por ejemplo, se consideraban hongos y resulta que eran bacterias, y viceversa. Gracias a la genética pudimos ver que el género Archaeobacteria, antiguamente Archaeobacteria, las arqueas actualmente, están mucho más relacionadas con las células eucariotas que con las células procariotas. Y por eso recuerden que antiguamente, quizás se los enseñaron así, las bacterias las consideraban en Eubacteria y Archaeobacteria, y hoy en día existen tres dominios en ese sentido de células. Están las células procariotas, las arqueas y las eucariotas. Todavía hay muchos aspectos del DNA que no comprendemos del todo, y eso lo vamos a ver en módulo electivo para los que se queden conmigo, que en realidad se pudo analizar la secuencia genética del ser humano, pero no se comprende qué es lo que tiene y qué significa. Entonces ahí hay un debate muy bonito, puesto que en realidad quizás no debamos entender de qué manera está construido la secuencia que nos hace ser como somos, puesto que quizás sería muy peligroso por las razones que siempre el ser humano ha llevado adelante, como el ejemplo más notable, que es el uso de la ecuación E igual a mc cuadrado de Einstein para la fabricación de bombas nucleares, lo cual supongo que no era la idea de Einstein. Entonces, también es importante caracterizar que un gen es una secuencia de DNA que codifica una determinada característica. Entonces vamos a introducir una serie de conceptos básicos para poder entender los mecanismos de herencia. Cuando hablamos de alelos, se trata de una región genética en un cromosoma que codifica una determinada característica, y nosotros en este caso lo vamos a representar por letras. Un gen, antiguamente esta definición ya me quedó un poco más antigua, que era un segmento de DNA que codifica para una o más proteínas, pero hoy en día se sabe que pese a que el ser humano tiene alrededor de 21.000 genes codificantes de proteínas, aparte de la maravilla del splicing alternativo, que es del módulo electivo, pero que genera que tengamos millones de proteínas distintas con solamente 21.000 genes. En este caso, hay genes reguladores que no codifican proteínas, pero son igualmente importantes. Para este caso, para genética clásica, nos vamos a quedar en que un gen codifica una proteína que codifica una característica determinada. Cuando hablamos de homocigoto, nos vamos a referir a una condición alélica, tomando en consideración los cromosomas homólogos, los pares, y los vamos a representar como dominante en el caso de que sean letras mayúsculas. Esto significa que siempre se va a expresar esa característica, o recesivo, que lo vamos a representar con letras minúsculas. Esto significa que tiene que estar en condición homocigota para poder expresarse. En cambio, cuando hablamos de heterocigoto, es lo mismo que antes, sin embargo, no vamos a tener dos alelos iguales, sino que vamos a tener una mezcla. Y por eso tenemos esta condición que es A mayúscula A minúscula, en cuyo caso el alelo dominante siempre se va a expresar y el alelo recesivo no se va a expresar, excepto que logremos conseguir una condición heterocigótica. El genotipo ya lo dijimos, el fenotipo también. Cuando hablamos de proteoma, nos estamos refiriendo a toda la gama de proteínas que tiene una célula. Y esto es recordando cuando hablamos acerca de los cromosomas, el locus es la situación puntual o la localización puntual de un determinado gen, y en plural, cuando hablamos de varias localizaciones, nos vamos a referir a un loci. En cuanto a los tipos de herencia, tenemos la herencia mendeliana, que se basa en las leyes de Mendel. Tenemos la herencia intermedia, que es una herencia no determinista, es decir, que no es ni negro ni blanco, sino que podemos tener cosas intermedias, como dice su nombre.
La codominancia es importante, que es una herencia en que dos o más rasgos se expresan al mismo tiempo. No existen genes dominantes ni genes recesivos. Y la herencia ligada al sexo son genes que son exclusivamente heredados a través del cromosoma X. Lo importante es que muchos de estos genes siempre se van a expresar en hombres, pero en mujeres pueden haber condiciones recesivas y condiciones dominantes. Ya, partiendo con la genética mendeliana, Gregor Mendel fue un obispo que vivió en los años 1600, por ahí, que es sorprendente que un obispo haya planteado todas estas leyes y formas de poder, 1600, perdón, me corregí, 1800 y algo, todas estas leyes que permiten predecir cómo serían las características antes de que se supiera que existe un DNA o un ADN, que tiene genes, que existe un genotipo y un fenotipo. Es decir, es impresionante el lograr concebir este tipo de cosas. Cuando nosotros hablamos de monohibridismo, que es una de las áreas importantes, de hecho es la más fácil de la genética mendeliana, es el estudio de cruces entre dos especies centrándose en una sola característica. Por eso se llama monohibridismo. Hibridismo significa mezclar, por si acaso. Cuando hablemos de estos cruces y cuando veamos dihibridismo más adelante, vamos a emplear una herramienta esencial para poder realizar estos cálculos que se llama cuadro de Punnett o cuadrado de Punnett. ¿Ya? A modo de cálculo de probabilidades de expresión de ciertas características. Lo que nosotros calculamos son probabilidades. Cuando ustedes ven este 9 es a 3 es a 3 es a 1, son razones acerca de las probabilidades en que un determinado cruce entre dos especies con determinados alelos puede generar la descendencia. Entonces, cosas importantes, vamos a sacar un poquito de esto. Ya. La primera ley de Mendel es la ley de la uniformidad. Y esto es bastante fácil, lo vamos a hacer bastante más simple de lo que son los textos. Esta ley dice que para un determinado carácter, es decir, para un alelo, la primera generación va a ser genotípica y fenotípicamente igual entre sí. Esto se va a aplicar generalmente a los cruces entre organismos homocigotos. En la segunda ley, que se llama la ley de la segregación, básicamente es lo que nos permite establecer el cuadrado de Punnett, en la cual yo tengo condiciones, por ejemplo, A mayúscula cruzado con A mayúscula, y yo voy a poder separar los alelos entre un A mayúscula por un lado, una mayúscula por otro lado, una mayúscula por otro lado y una mayúscula por otro lado, para fabricar el cuadrado de Punnett, que lo voy a explicar más adelante. Y esto es básicamente siguiendo el concepto de la meiosis, que cada gameto hereda un determinado alelo. Y la tercera ley, que es la ley de independencia, es que los diferentes rasgos se heredan independientemente de otros. Es decir, si yo heredo una característica, por ejemplo, la rugosidad versus el color, esto yo puedo heredar estas características de manera independiente. Ahora, esta ley y la mayoría de las leyes de Mendel tienen una excepción que vamos a ver más adelante, que es una condición que se descubrió después del planteamiento de las leyes de Mendel, que es el ligamiento genético o los genes ligados, el cual se heredan juntos. Entonces acá tenemos la explicación de distintos diagramas, por ejemplo para la primera ley, la segunda ley, y esto también se aplica a la segunda ley y la tercera ley particularmente. Tenemos un cruce entre una arveja amarilla y una arveja verde, estos son los clásicos ejemplos de genética mendeliana, formando una primera generación de organismos que todos van a ser A mayúscula, A minúscula, y el alelo A mayúscula codifica el color amarillo y el alelo A minúscula codifica el color verde. Entonces toda la segunda generación, la primera generación va a ser amarilla. Sin embargo, si nosotros cruzamos dos organismos heterocigotos, por la ley de la segregación vamos a formar el cuadrado de Punnett. Acá aparece, por ejemplo, que este organismo va a donar un gameto A mayúscula y un gameto A minúscula, y otro organismo va a donar el A mayúscula y A minúscula, y hago el cruce, como vamos a explicar después, y aquí voy a obtener otra proporción. Es decir, cuando yo cruzo dos organismos heterocigotos en monohibridismo, voy a tener la proporción fenotípica de 3 es a 1. Es decir, que voy a obtener 3 arvejas amarillas y una arveja verde en la segunda generación. Y en el caso del dihibridismo, que lo vamos a ver más adelante, tengan en consideración que vamos a hablar de dos características distintas. Es decir, en las arvejas, que es clásico,
a hablar de la rugosidad y del color. No sé por qué me sale una beta blanca acá, pero es la luz que me llega. Entonces, ¿cómo armamos esto? El cuadrado de Punnett nosotros vamos a hacer una tabla como la que aparece acá. Acá me falta una línea, no se alcanza a ver bien en la proyección. En donde yo tengo dos organismos, A mayúscula y otro organismo que es heterocigoto, A mayúscula, A minúscula. Separo las letras de cada organismo y los pongo así. Y lo que voy a hacer a continuación, como pueden ver me quedan 4 espacios acá, voy a cruzarlos. Y voy a obtener este tipo de uniones. Y después los interpreto de la siguiente manera. Yo tengo acá organismos, si se fijan, un homocigoto dominante, dos homocigotos dominantes en realidad y dos heterocigotos. Y lo importante acá es que esto lo tengo que interpretar de la siguiente manera. Puedo decir que tengo 50% homocigotos y 50% heterocigotos, a razón 1 es a 1, y si estos fueran características voy a tener, por ejemplo, siguiendo el diagrama anterior, dos organismos, en realidad voy a tener el 100% de organismos de un mismo color, es decir, amarillo, puesto que el alelo A mayúscula codifica por el color amarillo y es dominante. Entonces el ejemplo que tenemos acá, más real, si una especie de rosa con carga A mayúscula, A minúscula para el color, siendo A mayúscula para el color damasco y A minúscula para el rojo, se cruza con una rosa con carga A mayúscula, A minúscula. Es decir, son dos rosas damasco, pero que son heterocigotos. ¿Cómo será el fenotipo de la descendencia y en qué proporción? Esto lo hacemos así. El cruce que nosotros vamos a plantear siempre, tenemos que partir hablando así. Cuando tenemos el problema de genética clásica, tenemos que plantear A mayúscula, A minúscula, A mayúscula y A minúscula. En el caso, por ejemplo, que se nos plantea. Si fuera otro tipo de condición, tenemos que claramente modificarlo, pero siempre poner el cruce de los organismos primero. Y armamos en nuestro cuadro de Punnett, como es A mayúscula y A minúscula, pongo A mayúscula y A minúscula en esta columna de acá, y en esta fila pongo A mayúscula y A minúscula, y después junto A mayúscula con A mayúscula, A mayúscula con A minúscula, A minúscula con A mayúscula, y A minúscula con A minúscula. Esto significa, interpretando, en que voy a tener un 50% de heterocigoto, que son los de acá, voy a tener 25% de homocigoto dominante y un 25% de homocigoto recesivo. En la proporción 1 es a 2 es a 1. Eso es lo importante en cuanto a genotipo. En cuanto a fenotipo, como el alelo A mayúscula codifica el color damasco y está presente en 3 de las 4 descendencias que generamos, voy a tener una probabilidad del 75% de tener descendencia de color damasco y un 25% de tener rosa roja. Esto simplificado, si nosotros ponemos 75 es a 25, nosotros lo podemos simplificar a 3 es a 1. Ahora vámonos a lo más complicado. ¿Alguien le quedó alguna duda de monohibridismo? Ya. De todas maneras, igual pueden repasar estas clases en YouTube. Y ahora vamos a seguir con esto. ¿Qué es el dihibridismo? El dihibridismo es más complicado, pero no en el sentido de que sea más difícil, sino que son más descendencias. Esta vez vamos a tener 16 descendencias que nosotros tenemos que empezar a ordenar. Por lo tanto, lo que les voy a destacar acá, en la diapositiva nosotros podemos tener un espacio muy grande y poder hacer tablas muy bonitas. Sin embargo, en la PSU ustedes van a tener un espacio de este tamaño más o menos para poder hacer todo esto. Por lo tanto, tienen que ser estrictamente ordenados, puesto que los errores en este tipo de preguntas es porque son desordenados la mayoría de las veces. Entonces, puntos clave, construir un buen cuadrado de Punnett. Y punto 2, ser estrictamente ordenado. ¿Ya? Entonces, en el dihibridismo, como concepto, es lo mismo que el monohibridismo, sin embargo que vamos a estudiar dos características esta vez. Por eso tenemos dos letras. Una pregunta que me hacen mis alumnos en el electivo que con el colegio donde trabajo es que ¿cómo saco los gametos? Y en esto se equivocan siempre. Sacan mal los gametos del dihibridismo y se equivocan en toda la pregunta. Y en realidad
establece una cantidad de gasto de tiempo gigante. Por lo tanto, acá nosotros lo que tenemos que hacer es ser ordenado, y ese diagrama, que también está hecho en mi software favorito, Paint, es así. Nosotros tenemos un determinado organismo que tiene una característica y otra característica. Puede ser en este caso, por ejemplo, el color de la arveja y la textura de la arveja. Para poder hacer los 4 gametos, cada organismo va a generar 4 teóricos gametos. Fíjense que junto la primera letra con la primera del... separo las letras para ser más ordenado en una y otra característica. Tomo la primera letra de la primera característica y la junto como si estuviera haciendo un problema matemático con paréntesis. Tomo esta y la junto con esa y formo el primer gameto. Después junto la misma letra y la junto con la segunda y formo el segundo gameto. Y después tomo la segunda, la junto con la primera y después tomo la segunda y la vuelvo a juntar con la segunda, como aparece acá. Quedándome los gametos, cada uno con un alelo determinado para la determinada característica. Nunca le puede quedar un gameto AA en este tipo de casos, o BB, ¿ya? Sino que siempre los gametos tienen que quedar AB en este tipo de ejemplo, y si fueran otras letras, con las letras distintas. Si fueran más letras, en realidad no van a terminar nunca de ser el problema, porque el trihibridismo en realidad no se estudia en este tipo de cosas, pero sería de la misma manera como se están realizando esto. La primera con la primera de la otra y con la primera de la otra característica, y así sucesivamente. Existen determinadas preguntas, como por ejemplo el número de gametos diferentes que puede formar un determinado organismo y la posibilidad de combinaciones gaméticas que pueden existir. Acá la fórmula es 2 elevado a n, donde n es el número de pares alélicos heterocigotos que tiene un determinado organismo. Por ejemplo acá, que existen 2 pares, el número de gametos que yo puedo formar van a ser 4, puesto que 2 elevado a 2 es 4. Puesto que tengo 2 pares heterocigotos. ¿Ya? En cambio, si le hablo de las posibilidades de combinaciones génicas, nuevamente recurro a la cantidad de pares heterocigóticos. Acá tengo 2, entonces tengo 4 elevado a 2, por lo tanto tengo 16 posibles combinaciones. Y por eso el cuadrado de Punnett me queda con 4 gametos arriba, 4 gametos en la columna del ladito, y tengo 16 posibilidades de combinar los distintos gametos. Por lo tanto, es importante que procesen un poco el tema de estas fórmulas, pero son fáciles. Ahora, ¿cómo hacemos un D-real cuadro de Punnett en dihibridismo? Es mucho más grande que el otro, por lo tanto tenemos que ser mucho más ordenados. Y nuevamente, como les dije, los gametos siempre van a quedar con un alelo de cada uno. Y acá yo voy a juntar nuevamente AB con AB, pero cuando forme esto no voy a poner AB, AB, sino que voy a poner AA, BB, respetando las mayúsculas y las minúsculas, por supuesto. Por lo tanto, queda algo como esto. Acá donde está lo tedioso es que van a tener que poder contar todo esto de una manera bastante ordenada. Aquí nosotros vamos a tener un 25% de dihomocigotos dominantes, un 25% de homocigotos para A y heterocigotos para B, un 25% de homocigotos para B y heterocigotos para A, y vamos a tener un 25% de diheterocigótico. ¿Ya? Ahora, esto suena bastante complicado, pero en cuanto a fenotipo esto cambia, y acá lo vamos a ver. El clásico ejemplo de Mendel. Una especie de arvejas posee el genotipo A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, siendo el alelo A mayúscula la característica lisa, A minúscula rugosa, B mayúscula verde y B minúscula amarilla. Si se cruzan dos muestras de la misma especie realizando el cruce A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, cruz A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, indique la proporción genotípica, la razón y los porcentajes fenotípicos. El hecho acá es bastante más fácil. Y van a ver que es mucho más simple. El cuadrado va a quedar así. Ustedes pueden ejercitarse con esto en las casas y traten de hacer el cuadrado ustedes mismos. ¿Ya? Cada letra recuerden que representa un alelo, no un gen. ¿Ya? Grábense la palabra alelo. Si nosotros contamos acá, vamos a obtener una proporción genotípica así, que es bastante fea. Que son 14 dihíbridos, un dihomocigoto recesivo y un dihomocigoto dominante. Pero fenotípicamente
aparece la clásica razón del cruce de dos organismos dihíbridos, que son 9 arvejas lisas verdes, 3 arvejas lisas amarillas, 3 arvejas rugosas verdes y una arveja rugosa amarilla. Por lo tanto, la razón fenotípica que yo voy a obtener cuando cruzo dos organismos dihíbridos, voy a obtener 9 esa 3, esa 3, esa 1. Entonces, esa proporción fenotípica va a aparecer exclusivamente cuando nosotros crucemos dos organismos diheterocigóticos. No va a aparecer cuando crucemos un diheterocigoto con un dihomocigoto, ni cuando crucemos dos organismos dihomocigotos. ¿Ok? Eso es importante. Esa proporción va a aparecer en el cruce de dos organismos diheterocigóticos. Y en tema de concepto, esto no se pregunta mucho, ¿ya? Pero es bueno que lo tengan en mente. Cuando hablamos de retrocruzamiento, es una herramienta. Cuando se dispone solo de la información fenotípica en un problema, por ejemplo, y no les ponen la carga genética, se nos complica todo esto. Por ejemplo, si nos dicen, se tiene una flor con pétalos azules de un genotipo desconocido y otra con pétalos amarillos. Acá nos dicen uno, que es homocigoto recesivo, que al cruzarse originan una descendencia 100% con pétalos azules. ¿Cuál es el genotipo de la flor con pétalos azules? Entonces, ya sé que el color de los pétalos amarillos es un alelo recesivo y el alelo azul probablemente sea un alelo dominante. Ahora, yo no sé si es dominante en condición heterocigoto o homocigoto dominante. Por lo tanto, lo que me sirve acá es inventar un hipotético cruce para obtener dicha descendencia. Si yo cruzo un heterocigoto, por ejemplo, un A mayúscula, A minúscula, que podría ser perfectamente esta flor con pétalos azules, y la flor amarilla, no voy a obtener 100% de descendencia azul. Voy a obtener un pequeño porcentaje, aproximadamente un 25%, de descendencia amarilla. Pero si cruzo un homocigoto dominante con el homocigoto recesivo, como vimos por la primera ley de Mendel, voy a obtener 100% de la descendencia exactamente igual en genotipo y en fenotipo. Por lo tanto, para eso nos sirve el retrocruzamiento. Pero es bastante arriesgado, puesto que es tantear. ¿Ya? Ahora, eso es genética mendeliana, eso es lo que tienen que saber. Esto lamentablemente tienen que hacer ejercicio y tratar de entender lo más posible. Ahora vamos a irnos con herencia intermedia y codominancia. Y esto es lo que yo les decía, las leyes de Mendel no son siempre aplicables. Hay tipos de herencia que que pueden heredarse a través de las leyes de Mendel, pero la gran mayoría no se aplican las leyes de Mendel, y es porque los genes están ligados. Esto significa que dos características se van a heredar juntas, y con eso no se pierde el principio de segregación independiente, y con eso no puedo hacer los cuadrados de Punnett. Esto es un concepto que introdujo Morgan alrededor del 1911, en un concepto que es: los genes están en los cromosomas en forma lineal uno tras otro. Esto, cuando separo los cromosomas y formo los gametos y todo, pierdo el concepto de segregación independiente. Y esto es lo que yo les decía, que la gran mayoría de los genes están ligados y la gran mayoría también están mezclados a través del crossing over. Y en cuanto a codominancia y herencia intermedia, la herencia intermedia, como dice su nombre, es un tipo de herencia en el cual yo no voy a obtener ni negro ni blanco, sino que voy a obtener rasgos intermedios. Por ejemplo, este es el clásico ejemplo de herencia intermedia. Tengo una flor roja con un genotipo que se ponen las letras como tal, por ejemplo RR para un homocigoto para color rojo, y una flor blanca que es BB. Y cuando las cruzo, voy a obtener, si tengo una mezcla de alelos, en vez de decir tengo un heterocigoto, tengo una flor rosada. Y esto probablemente en los jardines de sus casas puedan ver que cuando tienen una planta, por ejemplo una rosa de color rojo y una rosa de color blanco cerca, después las flores que empiezan a crecer van a empezar a crecer rosadas. Y esto pasa con muchas plantas, con los cardenales, con las flores. Es muy bonito ver esto. Cuando hablamos de codominancia, vamos a hablar, cuando hacemos los cuadrados, que usamos la misma herramienta como el cuadrado de Punnett, hablamos con letra C y le ponemos un superíndice con la característica que estamos estudiando.
Codominancia significa que los dos alelos se expresan, es decir, no hay alelos dominantes ni recesivos, sino que los dos se expresan, como por ejemplo en el color de las vacas, que estas manchas negras es un determinado alelo que se expresa y el resto del color blanco es otro alelo que se expresa. Y así en todos los organismos, por ejemplo los gatos romanos, los jaguares, los tigres, etc., las cebras. Y otro notable ejemplo de codominancia son los grupos sanguíneos, que esto es del módulo electivo. Sin embargo, tienen que saber que la herencia de los grupos sanguíneos, que se definen por el antígeno de superficie que existe en los eritrocitos, teniendo un serotipo A, un serotipo B, un grupo AB y un grupo 0 u O, que no tiene antígeno. Y lo importante es que la herencia de esto es codominante, puesto que si yo tengo el alelo A y el alelo B, voy a tener el grupo AB, y el grupo AB expresa tanto el antígeno de superficie A como el antígeno de superficie B. Por lo tanto, es bastante importante. Y acá entra el tema de la compatibilidad sanguínea, pero eso es del módulo electivo. Solamente les adelanto que el grupo O es el donante universal y el grupo AB es el receptor universal. El donante universal tendría que ser un grupo ORH negativo y el grupo AB receptor universal tendría que ser un grupo AB positivo. ¿Ya? El RH se hereda de una manera bastante más parecida a lo que es el monohibridismo, pero sigue una herencia particular. ¿Ya? Pero bajo ese punto no vamos a profundizar más en ese tema, puesto que es del módulo electivo y nos vamos a enredar. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de codominancia donde tenemos una vaca roana. Estas son las vacas blancas con manchas café, que tiene un genotipo CRCB1 para el color rojo o marrón, en este caso debería ser, y uno para el color blanco. Y se desea cruzar con un toro blanco, que tendría que ser CBCB, ¿no es cierto? Estamos hablando de codominancia. Indique la proporción fenotípica. Hacemos el cuadrado de Punnett y juntamos de la misma manera que habíamos visto anteriormente, y después vemos, si tengo una B y una R, voy a obtener vacas roanas, y tengo 2 de 4 que van a ser vacas roanas y 2 de 4 que van a ser vacas blancas. Por lo tanto, la proporción va a ser 50% roanos, 50% blanco y 0% rojo. Y pasando ahora ya a la herencia ligada al sexo, recuerden que estos son genes que se heredan junto al cromosoma X. Los que se heredan a través del cromosoma Y se estudian dentro de la herencia holándrica, que no la vamos a profundizar, pero la vamos a comentar más adelante. Y los cálculos se realizan de la misma manera que en la codominancia, donde se escribe el gen como un superíndice y en las dos condiciones XX, dependiendo si el individuo es XX o XY. ¿Ok? No le pongan nunca un superíndice al cromosoma Y, puesto que recuerden que la herencia ligada al sexo es exclusiva del cromosoma X. Por lo tanto, en hombres, las características ligadas al sexo siempre se van a expresar, mientras que en las mujeres puede existir una condición portadora y puede también existir la condición homocigota que exprese, o puede haber una condición dominante que exprese. Finalmente, vamos a hablar de los pedigrís, donde en realidad acá el propósito es facilitar el análisis genético de una determinada característica, examinando su patrón de herencia en una familia en particular, y tenemos distintas características que tenemos que aprender a ver. Esto es mucho más fácil de lo que ustedes creen, pero tienen que pensarlo, ¿ya? Por eso yo les voy a explicar ahora cuál es el truco para poder entenderlo. El simbolismo que se emplea acá, los cuadrados son hombres y los círculos son mujeres. Si hay un enlace entre ellos, significa que están casados, y si tienen una línea hacia abajo, desde esa línea significa que son hijos sanguíneos. Es decir, esta es la pareja y todos ellos son hijos, pero este organismo no, puesto que esta persona se casó con esa hija y tuvieron nuevamente descendencia, y después ese hijo se casó con otra mujer y tuvieron descendencia, y después este hombre se casó nuevamente con una mujer y tuvieron descendencia. ¿Ya? Es así como lo tenemos que entender.
Cuando estos simbolitos tienen un punto al centro, representa que esa persona es portadora de un determinado gen que se está estudiando. Y cuando tienen una línea encima, una tacha, significa que ese organismo falleció. Esas son las cosas importantes. Entonces, estos son diagramas. Eso es para lo que sirven esto. Y existen patrones que se preguntan en la PSU como el autosómico dominante, y aquí entra lo que nosotros hablamos del autosoma de los 22 autosomas que existen y el par sexual, 22 pares de autosomas, puesto que estos son los cromosomas que heredan la mayoría de las características, y tenemos el par sexual aparte que también hereda importantes características, pero entra en otro tipo de herencia. Si tenemos autosómico dominante, también vamos a tener un autosómico recesivo. Tenemos el ligado X dominante, el ligado X recesivo. Tenemos el ligado Y, que es el holándrico. Y ahora les voy a mostrar esto bien rápido. La tacha, como les decía, imagínense el cuadradito, pero yo le tengo una línea encima. Cuando le tiro una línea encima significa que el organismo falleció. Aquí me faltó la mitocondrial, pero la vamos a hablar. Así, la tengo incluida, pero se me olvidó anotarla ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que entender de la autosómica dominante? Cosa simple. Un rasgo dominante se expresa en todas las generaciones que vienen o que lo tengan, ¿ok? En que uno de los progenitores lo tenga. Ejemplo de algunas enfermedades de este tipo son la acondroplasia, la neurofibromatosis y la corea de Huntington o la enfermedad de Huntington, pero no vamos a profundizar en ella, así que no se preocupen. Fíjense que aquí yo tengo un hombre sano y una madre o una mujer afectada, y la descendencia va a mostrar el rasgo. No se pongan a contar la cantidad de personas afectadas, generalmente es alrededor del 50%, pero se van a enredar. Acá lo importante es verlo así, que en todas las generaciones van a aparecer individuos afectados que tengan relación sanguínea con los anteriores. ¿Ok? Cuando, no necesariamente, cuando lo que dice Marcia es que el papá no necesariamente era homocigoto, puede haber sido, pero como estamos hablando de dominante, aunque sea homocigoto, este rasgo se va a expresar. Esto no es Mendel. Esto es que si yo tengo dos rasgos y uno está enfermo y es dominante, va a expresarse. ¿Ya? Ahora, en cuanto hablamos de la autosómica recesiva, lo importante acá es que ambos sexos se van a afectar, igual que el anterior, y aunque los padres pueden aparentar ser normales, existe la condición. Y a diferencia del anterior, acá da la impresión de que la característica se salta generaciones. Podemos ver acá que el padre está afectado y la primera generación de hijos no se ve afectada, aparentemente. Pero después esta mujer que tuvo estos hijos de acá, sí tiene uno afectado. Y como son recesivos, generalmente cumplen con la proporción del 25%. Por lo tanto, el dominante se expresa en casi todas las generaciones, o virtualmente en todas, mientras que el recesivo da la apariencia que se salte generaciones. Cuando hablamos de ligado al sexo, tenemos dos variantes, la dominante y la recesiva. Cuando hablamos de la dominante, se va a expresar tanto en mujeres como en hombres cuando hereden la característica. Acá, por ejemplo, tenemos un caso de herencia ligada al sexo recesivo, en cual la mujer es portadora, y por supuesto todos los hombres, como tienen un solo cromosoma X, van a expresar la enfermedad. Aquí este cuadradito debería ser también negrito. Mientras que en este caso tenemos una expresión dominante, y miren lo bonito que pasó acá. Todas las mujeres expresaron el rasgo, pese a que la madre es sana y les aportó un cromosoma X sano. Por lo tanto, esta es una versión dominante. Entonces, síntesis, cuando vean que todas las mujeres están afectadas, piensen en una herencia ligada al sexo dominante. Mientras que cuando vean mujeres sanas y hombres afectados, piensen en una herencia ligada al sexo recesiva. La herencia holándrica se afectan solamente los hombres.
Recuerden que el cromosoma Y tiene pocos genes, uno de los genes importantes es el SRY, pero ya lo hablamos cuando vimos desarrollo humano. Y la herencia mitocondrial, que es la última que vamos a ver, es una herencia, recuerden que las mitocondrias, el 99.8% de las mitocondrias, por dar un número muy cercano a 100, pero no 100, se heredan de la mamá. Es decir, todas las mitocondrias que nosotros tenemos vienen de la mamá. Por lo tanto, una enfermedad que afecte a las mitocondrias viene de la mamá, afecta a todos los organismos, a toda la generación, puesto que todas las mitocondrias vienen de la mamá, de toda la generación. Y después, acá por ejemplo, esta hija transmitió la generación a toda la descendencia y esta hija, nieta ya de esta, transmitió la característica a toda la descendencia. Entonces, a continuación, junto con la universidad, junto con la... Me perdí un poquito acá, déjenme buscar dónde está la pregunta. Ya. Junto a la Universidad Mayor, nos vamos a ir a la pregunta de desafío que les traje ahora. La vamos a hacer en 3 minutos porque es súper fácil. Así que se las voy a dejar escrita o dictar. La pregunta 32 del módulo común y la 37 del módulo electivo. Sin embargo, se las traje porque quiero que practiquen lo que hemos hablado de los pedigrí, tanto los que dan común como los que dan electivo. La del común, la 32, dice, con respecto al genotipo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Ahí tienen una serie de afirmaciones. Y la 37 dice, en el esquema se muestra la genealogía de un carácter heredable, es decir, un pedigrí, y a partir de la genealogía se infiere qué tipo de herencia se ve. ¿Ok? Les doy 3 minutos para que la resuelvan, sobre todo la 37 es la que me interesa, y después nos vemos.
Ya. Vamos a volver. La 32 era muy fácil. Preguntaba acerca del genotipo y cuál de las siguientes afirmaciones era incorrecta. Con respecto al genotipo, determina el fenotipo potencial, esa es correcta. Se puede deducir a través de los cruzamientos, también es correcta, como recién lo vimos a través del retrocruzamiento. Es el conjunto de genes que posee un individuo, esa es la definición de genotipo. En estado homocigoto sus alelos son iguales, eso ya lo vimos. Corresponde a la expresión de un gen, eso es fenotipo. Y recordemos que no es solamente la expresión de un gen, sino que además el fenotipo es la interacción del genotipo con el medio ambiente. ¿Ya? Entonces la 32 es la C. En cuanto a la 37, me agrada que estén discutiendo las distintas alternativas y van a ver que es más fácil de lo que parece. Primero, la característica aparece solamente en hombres. No aparece ninguna mujer. Sin embargo, me apareció una de estas preguntas cuando yo di la PSU, y de hecho fue una de las preguntas que yo omití, puesto que yo no sabía que en estas preguntas no les ponen la condición de portador, y lo hacen a propósito, puesto que así le dejan la duda para poder inferir acerca de la posible herencia. Si le ponen la condición de portador es muy fácil. ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos decir, pucha, a ver, no es recesivo puesto que aparece en 2 generaciones seguidas. ¿Podría ser ligado al cromosoma Y? Podría ser, pero hay un factor que lo impide. Y podría ser dominante autosómica. Podría ser porque aparece en las dos generaciones, pero ambas, tanto la ligada al cromosoma Y como la dominante autosómica, tienen un componente que es que la ligada al cromosoma Y, este papá, es decir, el paterfamilia, el primero, no está afectado. Por lo tanto, no es ligada al cromosoma Y. Y en cuanto a la autosómica, lo mismo. Uno de estos progenitores tiene que haber sido afectado. En la herencia holándrica no hay condición de portador. Mientras que si yo tengo un cromosoma X afectado y en condición recesiva, voy a heredar este cromosoma X a los hombres. Y todos los hombres se van a afectar, puesto que los cromosomas en la condición XY no tengo una condición que se llama corpúsculo de Barr, que hace que las mujeres puedan llegar a ser portadoras. Ahora, fíjense acá, esta mujer sana, aparentemente, se casa y tiene hijos con un hombre sano, pero uno de los hombres sale alterado y sale afectado. Esto significa que esta mujer, que tiene un cromosoma X sano y un cromosoma X afectado, es portadora, y a este le heredó el X sano, por lo tanto es un hombre sano, y a este le heredó el X enfermo, por lo tanto este manifiesta la enfermedad. Esto es un típico pedigrí de herencia recesiva ligada a X, o herencia ligada al sexo recesiva, para que vean cómo se interpretan. Son más simples de lo que parecen. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la parte de la enfermedad genética. Y esto lo vamos a ver bien rápido porque no es tan difícil. Una mutación es cualquier alteración cromosómica o molecular en el DNA que ocasione un cambio en el fenotipo de un organismo, ya sea positivo o negativo. Las mutaciones no necesariamente son negativas, sino que muchas mutaciones nos han permitido tener las adaptaciones que nosotros tenemos hoy en día y poder tener el éxito reproductivo que tenemos y distintas especies así. ¿Ya? Acá tenemos recordando que la molécula de DNA o de ADN es la parte central de todo este asunto, y por eso cada vez que pensemos en mutaciones tenemos que pensar en alteraciones en el DNA. ¿Ya? Ya vamos a hablar de daltonismo, no nos adelantemos porque vamos a entrar de a poco, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de mutaciones, nosotros tenemos mutaciones moleculares, tenemos mutaciones cromosómicas y tenemos mutaciones genómicas. Las mutaciones moleculares se refieren a alteraciones de la molécula de DNA. Cuando hablamos de mutaciones cromosómicas, son alteraciones del cromosoma como tal, estructura cromosómica como tal, y cuando hablamos de mutaciones genómicas, hablamos de mutaciones de número, es decir, en la presencia de cromosomas adicionales o falta de cromosomas, o condiciones, por ejemplo, triploidía, etc.
Partiendo con las mutaciones moleculares, tenemos mutaciones moleculares por sustitución, por inserción o por deleción. La sustitución de base significa que por un determinado elemento que generalmente es radiación ultravioleta, o pueden ser otro tipo de agentes como el benceno que está en los cigarrillos, cambio una base y rompo la ley de complementariedad de base que vimos en la clase 1, y con esto altero la molécula de DNA y genero una mutación. Por inserción significa que agrego una base nitrogenada adicional y con esto también se pierde la complementariedad de base, y una deleción es exactamente lo mismo. Y de hecho en las deleciones de base, como vamos a ver más en profundo en el módulo lectivo, puedo alterar un concepto que se llama alteración o error en el marco de lectura. Y cuando sintetizo una proteína, leyendo el RNA mensajero sintetizado desde el gen mutado, voy a tener una alteración en la estructura de la proteína. Y esa es una de las causas, por ejemplo, de la anemia de células falciformes. Cuando hablamos de mutaciones cromosómicas, tenemos 4 tipos de condiciones que pueden verse y que pueden generar enfermedades. Se me quedó pegada la pregunta de desafío. Ahí sí. Tenemos la duplicación, por un lado, en el cual significa que acá tenemos graficados los alelos, por ejemplo, alelos D, E y F, y vemos que en la condición mutada tenemos D, E, F y nuevamente tenemos D, E y F. Estos son errores en el ciclo celular y esto puede generar distintos trastornos que no vamos a profundizar. Cuando hablamos de inversión, tenemos un segmento de alelos o de genes en un cromosoma. Acá tenemos, por ejemplo, el tenemos distintos alelos D, E, F, G, H, y nos fijamos que esto está invertido en la mutación y tenemos D, H, G, F, E, I. Y eso puede generar una mutación que es importante, que se llama una mutación por inversión. Y eso representa lo complejo que es el mecanismo con el que se expresan determinados genes. La deleción es bastante fácil, es que falta un trozo de un cromosoma, como podemos ver acá. Y la translocación, que es una de las cosas más curiosas y que genera enfermedades, puede llegar a generar una variante de síndrome de Down y también una enfermedad hematológica que no vamos a profundizar. Acá, por ejemplo, aparece la translocación de esta enfermedad hematológica que les digo, la translocación del cromosoma 14 al cromosoma 8 y viceversa. Y una translocación significa que tengo un trozo de un cromosoma y los intercambio. Es decir, un pedazo de un cromosoma se fue para otro lado y yo agarré el pedazo del cromosoma del otro lado, y eso puede generar varias enfermedades que no vamos a profundizar para no enredarnos. Y finalmente, viendo las mutaciones genómicas. Las mutaciones genómicas, antes de profundizar en lo importante que son, les voy a dar una mención muy importante, porque es importante, y si quieren sembrar su aprendizaje con raíces profundas, tomen una decisión de futuro y postulen a agronomía en la U Mayor, que es la mejor escuela de agronomía entre las universidades privadas, según el ranking América Economía 2013. Más info en umayor.cl. Entonces, siguiendo, como les decía, la mutación genómica la vamos a dividir en poliploidías y aneuploidías. Hacia los que se están quejando que está muy resumida la materia, la verdad es que resumir 4 años de biología en 13 clases es súper complicado. Entonces, por eso, la verdad, estamos muy condensados con la materia, puesto que no hay tiempo. Entonces, lo importante acá es poder cubrir todo esto y que ustedes tengan estos videos de respaldo para que puedan prepararse para la PSU. Sí, hay casos en la translocación. Es que lo que pasa es que si una translocación no recibe nada de la otra parte, nosotros hablamos más que nada de lesión. Entonces, la translocación se caracteriza por eso. Ahora, hay casos en que se ocurre una deleción de un cromosoma y una inserción en otro cromosoma. ¿Ya? Como pregunta Natadel, que habla acerca de las deleciones cromosómicas, si es que en las deleciones cromosómicas falta un, entre comillas, pedazo de cromosoma, es exactamente eso. En una deleción falta una región de DNA, por lo tanto el cromosoma es más chico.
y falta un pedazo de cromosoma, por decirlo de alguna manera. Entonces, acá es súper importante cuando hablamos de poliploidías y aneuploidías, que ya vamos a ver lo que es tener en mente un cariotipo normal, puesto que recuerden que los cromosomas están en pares, como están acá, tienen distintas morfologías, acuérdense de los cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, telocéntricos, etc. Y el par sexual, que es un cromosoma X y un cromosoma Y, que es mucho más chiquitito. En una PSU de un año que no recuerdo, salió una pregunta acerca del síndrome de Klinefelter, que vamos a ver más adelante, con fotitos de cromosomas así. Por lo tanto, les recomiendo que se aprendan que el cromosoma X es más parecido, por ejemplo, a los cromosomas de esta gama, y el cromosoma Y es un cromosoma muy chiquitito. Cuando hablamos de aneuploidías, nos referimos básicamente a que hay un cromosoma extra o falta un cromosoma. Ejemplos de aneuploidía, por ejemplo, tenemos el síndrome de Down, la clásica trisomía del par 21, pero yo les dije también que puede haber una variedad de síndrome de Down por traslocación 21-14. También tenemos, por ejemplo, el síndrome de Turner, y tenemos también distintas enfermedades en las que falta un cromosoma o sobra un cromosoma, como por ejemplo en el síndrome de Klinefelter, en que hay un cromosoma X de más en una condición masculina. Pese a que se sale un poco la materia, preguntan por acá que si la P53 arregla el ADN o el cromosoma. La P53 es una proteína que interviene en el ciclo celular, particularmente en los checkpoints, que se encuentra al final de G1 y antes de la fase de mitosis, y es una proteína que se encarga de censar el estado de la célula, particularmente del DNA o del ADN, antes de seguir el ciclo celular. Si se detectan errores, se induce la reparación, y si se detectan errores irreparables, se induce la apoptosis, que es la muerte celular programada. Por lo tanto, ese es el rol de la P53. Entonces, siguiendo con esto, en la mayoría de las aneuploidías, el problema que hay es que no se genera una disyunción cromosómica. Por lo tanto, al momento de la meiosis, hay células que heredan más cantidad de cromosomas de lo que deberían heredar. Por lo tanto, la condición de las aneuploidías es 2n igual 44xy, y dependiendo de la cantidad de cromosomas extra, como podemos ver acá, que es el ejemplo del síndrome de Klinefelter. Cuando hablamos de poliploidías, significa que son alteraciones, por ejemplo, cuando hablamos de la normalidad, recordemos que es la diploidía, los cromosomas están en pares. Sin embargo, acá si podemos darnos cuenta, los cromosomas se encuentran de a 4 copias de cada uno. Esto es incompatible con la vida. Y estos generalmente son abortos espontáneos que no alcanzan a desarrollarse. Por lo tanto, recuerden, aneuploidías es cuando sobra o falta un cromosoma en particular o un par. Pero las poliploidías, la condición que cambia es el n. En vez de ser 2n, es 3n, 4n, etc. Acá preguntan por qué la mujer entre más tarde tiene un hijo tiene más probabilidad de tener la trisomía en el 21. En general son los riesgos de tener síndrome de Down. Puesto que los riesgos de tener síndrome de Down básicamente es porque la alteración de la gametogénesis y del ciclo ovárico en las mujeres, mientras más cercanas a la menopausia, más riesgo hay de que hayan problemas de disyunción cromosómica. Nos vamos a apurar un poquito, puesto que ya estamos cercanos a la hora. Algunos factores que causan mutaciones son la radiación ultravioleta, el benceno, la radiación ionizante y los agentes teratogénicos que afectan particularmente el embarazo. En las plantas, como les dije cuando vimos ciclo celular, la poliploidía no es letal y no es fatal, pero en los animales, en los metazoos en general, sí es letal. Entonces, bien rapidito, dado que ahora les va a tocar matemática, en el daltonismo, como estaban comentando hace algún rato, es una enfermedad que es ligada al sexo pero recesiva. Por lo tanto, hay que ser homocigoto recesivo en el caso de las mujeres para poder ser daltónicas. Y en hombres basta con tener el cromosoma X con el gen afectado para tener la enfermedad. Este es el típico monito en que los que son normales o no tienen la enfermedad tendrían que ver el número 74. Cuando ustedes grafiquen estas enfermedades, se fijan que un hombre daltónico es X superíndice de Y,
La mujer daltónica es homocigota con los dos cromosomas X afectados y una mujer portadora solamente tiene un cromosoma X afectado. Acerca de lo que se preguntan de lo que es el daltonismo, es una alteración en las células fotorreceptivas, que son las células tricrómicas que existen en la retina o los conos, y hace que se altere la visión de colores, inclinándose a ver colores más sepia. En cuanto a la hemofilia es una alteración de la coagulación sanguínea, en la que falta tanto el factor de coagulación 8 como en la hemofilia A, o el factor de coagulación 9 en la hemofilia B, y es exactamente igual que el daltonismo en cuanto a la herencia. Es una herencia ligada al sexo recesiva, que se grafica de la misma manera: X superíndice HY para los hemofílicos, una condición homocigota para las mujeres, y pueden ser portadoras. Lo importante en la hemofilia es que no existen mujeres hemofílicas, puesto que son incompatibles con la vida. Sin embargo, existen mujeres que son portadoras del gen de la hemofilia, y existen hombres hemofílicos. La hemofilia es letal en las mujeres, puesto que la mujer, por su ciclo vital, va a estar sujeta a una serie de pérdidas sanguíneas, ya sea por ejemplo en la menstruación, como en el parto y como otros fenómenos en la vida. Por lo tanto, una mujer hemofílica sí o sí se desangraría y fallecería. Por lo tanto, en las mujeres o los sexos o los embriones o los cigotos, yendo cada vez más temprano, que son hemofílicos, sufren un aborto espontáneo temprano. Y ya lo último para terminar, el albinismo, que es una pregunta que la preguntan harto en la PSU, es una enfermedad que es autosómica recesiva, no es ligada al sexo. Hay variantes que son ligadas al sexo, pero son raras. Particularmente son autosómicas recesivas. Ustedes la grafican igual que en el monohibridismo, es decir, A minúscula a minúscula, para poder expresar el albinismo. Acá podemos ver un pavo real albino y un pingüino albino. Y lo que caracteriza esta enfermedad es que hay una ausencia de la síntesis de melanina, que es el pigmento que tienen la mayoría de estos organismos, por lo tanto se ven blancos. Y el concepto de corpúsculo de Barr, que es lo último que vamos a ver, es la razón por la cual las mujeres pueden ser portadoras de estas enfermedades, y es que la cromátida enferma en las mujeres portadoras se silencia y solamente se expresa el cromosoma X que está bueno, o que es normal. Sin embargo, en los hombres no tenemos un corpúsculo de Barr. Por lo tanto, si nosotros llegamos a heredar un cromosoma X defectuoso, vamos a expresar sí o sí la enfermedad. No era la última, le pido disculpas a la profe Katy que va a empezar la clase pronto. Enfermedades como estas, que son el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter, son las típicas enfermedades que les van a preguntar acerca de la ausencia de disyunción cromosómica. Recuerden que el síndrome de Turner es X0, es decir, es solamente la presencia de un solo cromosoma X, y tiene características, como ustedes pueden ver, ausencia del desarrollo o parte de ausencia del desarrollo de órganos sexuales secundarios. Son mujeres de baja estatura que pueden llegar a ser fértiles y que faltan una serie de rasgos que ya habíamos comentado anteriormente. Y lo importante es que acuérdense que les falta un cromosoma X. En cambio, en el síndrome de Klinefelter son hombres porque tienen un cromosoma Y, pero tienen dos cromosomas X. Por lo tanto, tienen un 2n igual 47, tienen un cromosoma X extra, y esto hace que tengan rasgos feminoides, es decir, tienen ginecomastia, que es el desarrollo de mamas, son personas altas, con ausencia de desarrollo de caracteres sexuales secundarios notorios, como por ejemplo la presencia de vello facial y corporal, el engrosamiento de la voz, etc., y generalmente son infértiles. Y el síndrome de Down, que con esta ya termino, es la clásica aneuploidía, que se puede dar por una trisomía en el cromosoma 21 o por una traslocación del cromosoma 21 al 14, y se caracteriza por un grado variable de retardo mental con distintas características morfológicas, y lo importante acá es que no son personas que tengamos que excluir y mandar a instituciones especializadas, sino que tenemos que tratar de luchar y tratar de desarrollar una mayor o una sociedad futura que pueda incluirlo en distintas actividades, puesto que tienen un desarrollo o una funcionalidad que puede llegar a ser normal. ¿Ok? Así que con eso terminamos la clase de variabilidad, herencia y evolución. Les agradezco el haber estado conmigo y el haber puesto atención. Este tema es súper importante, así que les recuerdo que lo repasen harto. Mañana sí vamos a tener clase, mañana terminamos el módulo común. Así que muchas gracias nuevamente por estar. Les pido disculpas por haber llegado tarde, pero no está dentro de mi jurisdicción.
Así que nos vemos mañana, que estén muy bien, que les vaya muy bien en la clase que tienen ahora. Así que muchas gracias, que estén muy bien, chao, chao.